Barcelona 0, Atlético de Madrid 2. Y yo la verdad no entiendo. No sé si alguien allá arriba odia al Barça. Esa debe ser la única explicación, porque no es posible que año a año siempre le tiene que pasar algo al Barcelona en la Champions. Y no sé si lo sabían, mucha gente recién se acordó hoy día, pero en todo el tiempo que el Cholo Simeone fue entrenador del Atlético de Madrid, el Barça jamás le ha podido ganar una sola llave de Champions. 3 veces se encontraron y 3 veces ganó Simeone. Esto ya es algo que no se explica. Al menos yo no le encuentro una explicación lógica a que el Barcelona sea tan malo en las noches importantes de Champions. Y ni siquiera cuando el Barça está jugando mal, que no. Yo creo que el Barça hoy no jugó tan mal como se dice, a pesar de que perdieron 2-0. Pero siempre les pasa algo. Les expulsan un jugador, cometen un error tonto, aparece Araujo dando un fallo clamoroso contra el Inter de Milán la temporada pasada, les meten una goleada impresionante o les remontan un partido que ya estaba ganado. Siempre le pasa algo al Barça. Es como una maldición de Champions. 11 años van a ser de la última vez que el Barcelona ganó la Champions League. Este canal ni siquiera existía la última vez que el Barça ganó una Champions. Yo estaba todavía empezando la universidad. Y ahora ha pasado el tiempo y la cosa sigue igual. Es como si no importa. La generación de futbolistas, que esté Messi, que esté Ansu Fati, que esté Lamine Yamal, que esté Lewandowski, que esté Luis Suárez. No importa. El Barça en la Champions es un equipo mufado, que no la va a ganar por mucho que se esfuerce o por mucho que lo intente. El partido de hoy es una muestra clara de que al Barcelona este tipo de noches le cuestan un montón. Ya no porque le falte fútbol, que creo que no. Para mí muchos equipos que no juegan tan bien como el Barça han salido campeones de la Champions. Y el Barça no lo ha conseguido porque no entiende cómo jugar esta competición. Salieron a jugar contra el Atlético de Madrid como si fuera un partido de liga, como el partido de liga de la semana pasada. Porque recordarán, el fin de semana el Barcelona jugó en la casa del Atlético de Madrid y ganó. Ganaron. Pero ojo, el Atlético de Madrid estaba con uno menos y salieron con algunos suplentes porque el partido importante era esta noche. Que te expulsen a Cubarsí tan rápido es mala suerte, pero también es error del jugador. Un futbolista de nivel Champions no puede cometer un error así por muy joven que sea, y es que al Barça siempre le pasa lo mismo. Da igual el central que ponga, Cubarsí, Eric García, Ronald Araujo, siempre le terminan arruinando el partido uno o el otro. Esto lo dijimos cuando hicimos las previas de los partidos y cuando hablamos de la fase de Liga de la Champions. De todos los equipos grandes de Europa, el Barça por mucho es el que peor defiende, el que tiene los peores laterales y el que tiene los peores centrales. ¿Qué equipo serio te saldría a ganar una Champions con Eric García de titular o con Jules Koundé, que ni siquiera es lateral derecho, o Gerard Martín o Alejandro Balde, que están en el nivel que están? Ningún equipo que quiera ganar la Champions va a ganar así. Y sí, ya sé que no estaba el que para muchos es el mejor jugador del Barcelona, Rafinha. No estaba porque se lesionó de manera tonta jugando con la selección de Brasil. Aún así, el Barça ya había podido ganar el fin de semana. El Barça podía jugar bien incluso sin Rafinha. Ahora, salir a decir que porque no estaba Rafinha, por eso el Barça no puede ganar, es una salida fácil, es una salida sencilla. El problema del Barça es mucho más profundo. Y como les digo, yo no creo que al Barça le falte fútbol. Tienen un montón de fútbol, pero estas noches le cuestan mucho, la pechean, son pechofríos en momentos importantes. Hoy se necesitaba que aparezca Pedri, para muchos el mejor volante del mundo, cuando tiene sus buenos partidos con el Barça, pero cuando más lo necesitaban, no apareció, no generó y no controló el medio campo como lo tenía que hacer. Y ya sé que el Barça estaba con uno menos, pero estamos hablando del Atlético de Madrid, un equipo que no sale a disputarte la pelota. Mensaje para todos los que nos siguen y quieran buscar un lugar para demostrar cuánto saben de fútbol, y nosotros tenemos el espacio perfecto para hacerlo con total seguridad. Basta con decir que son patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League para que se convenzan. Te dan beneficios como tu fija asegurada, o sea que te devuelven la plata incluso si pierdes aplicando los términos y condiciones. Puedes usar el código ALEX365 para aprovechar todas las ventajas como ver partidos en vivo y claro, los superaumentos. Todos los detalles los encuentras abajo. El equipo de Simeone es un equipo defensivo que, ojo, que sea defensivo no significa que no te vaya a atacar.
sino que ellos eligen bien en qué momento atacarte. Y cuando el Barça estaba con 10 salieron mucho más. El Atlético elige bien sus batallas, no las pelea todas, solo elige las que sabe que puede ganar, y eso fue lo que le hicieron al Barça. Atacaron en el momento de mayor debilidad y el Barça no supo cómo sostenerse, no supo cómo responder, y me tendrán que perdonar, pero hay otros equipos en Europa que se quedan con un jugador menos y no se nota. No como se le nota al Barça. Al Barça parece que falta que le pase algo, así sea mínimo, y se caen. El equipo se va al piso. Se olvidan de todo lo que entrenaron, se olvidan de todo lo que habían planeado, un mínimo error y el partido se le terminó al Barcelona. Ya no supieron cómo reaccionar, parecía que así se jueguen 2 o 3 días seguidos el Barça no iba a hacer ningún gol, porque los jugadores estaban desconectados, estaban cada uno en su mundo, se generaban ocasiones pero las definían mal. Dani Olmo increíblemente fue de los que más lo intentó durante todo el partido y tampoco es que sea el mejor jugador del Barça. Y yo, por como veo las cosas, el Barça ya está eliminado de la Champions. No va a haber ninguna remontada en el estadio del Atlético de Madrid por 2 sencillos motivos. Primero, porque el Atlético de Madrid no es un equipo que te regale los goles ni que vaya a salir a disputarte el 1 contra 1 contra un equipo como el Barcelona. No lo van a hacer, no se van a regalar. Todas las llaves que Simeone le jugó al Barça se las jugó igual, defendiéndose muy bien, desesperando al Barcelona y aprovechando un error mínimo para hacer un gol. Y otra vez lo hizo. Primer motivo, el Atlético de Madrid no se va a regalar en su estadio contra el Barcelona, no va a salir y dejar que le hagan 3 goles así como así, porque por mucho que el Barça lo intente, y esto yo lo he visto desde la época de Guardiola, cuando se encuentran con un equipo que te pone 2 líneas de 4 abajo, y los jugadores muy juntos, el Barça se desespera y no sabe qué hacer. Y no lo digo ahora ni por ser mala onda, lo he visto todos los años que veo jugando al Barça desde el 2013. Siempre pasa lo mismo, se encuentran con un equipo que se sabe defender y no saben cómo reaccionar, mucho menos van a salir a hacer 3 goles. La única vez que el Barça hizo una gran remontada como esa fue contra el PSG porque el PSG salió a regalarse en el Camp Nou y el Atlético de Madrid no va a salir a regalarse. Ese es un motivo y el otro es la poca personalidad de sus jugadores. Y sí, muchachos, así parezca duro, el Barcelona no tiene grandes líderes en vestuario. Es más, te diría que los últimos 2 grandes, o al menos jugadores con buena personalidad que tuvieron en ese vestuario fueron Carles Puyol, que se retiró hace mucho tiempo, y Xavi Hernández. Esos eran los últimos grandes líderes que tuvo el Barcelona y que te manejaban el equipo desde adentro y no permitían que se bajen los brazos. Los últimos. Después no apareció ninguno más, ni Messi, ni Piqué, ni Jordi Alba, ni Busquets. Y en esta generación mucho menos, ni Lewandowski, ni Rafinha, ni nadie. Te genera ese rol de líder que no permite que el equipo decaiga, que contagia a sus compañeros para que lo sigan intentando y para que no se rindan. No tiene eso el Barcelona, es un equipo frío. Se parece en ese sentido al Manchester City de Guardiola, que es también otro equipo frío. La diferencia es que el Barcelona tiene jugadores impresionantes como Lamine Yamal, como Rafinha, y los ha tenido a lo largo de toda su historia. Messi, Ronaldinho, Ronaldo, Romario y tantos otros. Samuel Eto'o. Jugadores que siempre maquillaron esa faceta negativa del Barcelona que en el siglo XXI no ha tenido tantos grandes líderes. Ha tenido jugadores muy talentosos, eso sí, de los mejores de la historia de este deporte, pero líderes como tal, poquitos, contados con los dedos de una mano. Y eso es lo que le falta en una situación como esta. El líder también tendría que ser el entrenador y aquí creo que Hansi Flick comete un error muy grave. Cae en el juego de Simeone de manera tonta y de manera predecible. Hace todo lo que Simeone quería que haga. Cuando tenía que salir a buscar, salía a buscar. Cuando tenía que esperar, esperaba. Cuando tenía que regalarse, se regalaba. Y eso contra un entrenador como Simeone, que ya no será tan bueno como antes o como cuando estaba en su prime, sí es un entrenador que conoce perfecto al Barcelona y cómo fastidiarle la vida. Y aquí lo volvió a hacer porque ya sabe cómo funciona el Barça en la Champions. El Barça juega la Champions como si fuera una fecha más de la Liga Española, con poca motivación, con poca intensidad y con un juego predecible. En 2014, el año que el Atlético de Madrid llega a la final de la Champions, el Barça también se va eliminado y de manera sencilla. El Atlético no los busca golear ni sacar mucha diferencia. Solo hacen lo justo y necesario y el Barcelona cae redondito. En 2016, un Barcelona que venía de ganar la Champions se vuelve a ir eliminado. Otra vez por el Atlético de Madrid. Y ahora 2026 está pasando lo mismo. Eso ya no es una casualidad, que las últimas 3 llaves de Champions, las 3 las hayas perdido contra el mismo equipo.
es que no sabes jugarle a ese equipo o ese equipo te conoce muy bien en la Champions y sabe los errores que sueles cometer. La Liga y la Copa del Rey son otra cosa. La Champions es otro mundo, otro universo. La mentalidad es diferente y el Barça no tiene mentalidad de Champions League. Es por eso que la temporada pasada no la ganaron a pesar de ser los grandes favoritos y los eliminó un Inter de Milán que luego fue goleado por el PSG en la final. Y esta temporada apuntan a lo mismo. Los va a eliminar el Atlético de Madrid, que seguramente no va a ganar la Champions. O quién sabe si hasta llegan otra vez a la final y la vuelven a perder contra el Madrid. Pero el Barça siempre cae contra equipos con los que no tendría que caer si es que se aplica la lógica. Pero la Champions primero no es lógica. A veces puede ser injusta, pero el Barcelona no hizo los méritos para ganar. Puede que esté muy decepcionado, pero yo a estas alturas una remontada contra este Atlético de Madrid que se va a defender todo un partido que va a ser insoportable, yo no veo posible que se vaya a remontar. No veo al Barcelona haciéndole 3 goles de visita. De milagro hicieron 2 y el Atlético de Madrid con 1 menos y jugando con suplentes, y eso que era la Liga. Yo al menos ya no le exigiría al Barcelona remontar porque creo que sencillamente no pueden, no tienen la capacidad de hacerlo. Cualquier cosa que se parezca a una remontada lo veré como una gran sorpresa y esperar, no sé, a la próxima temporada a ver si hay un poco más de suerte o si se tiene algún gran líder de vestuario que sepa dirigir a esos jugadores, que son muy buenos, pero se pierden fácil.